Buenas tardes, es un placer dirigir estas palabras a la Asociación por el Fomento de la Información Crítica, que me parece una forma fundamental de ejercer el periodismo en España. Ojalá esta línea de trabajo, la información crítica, fuera la que predominara en todas las redacciones y en la mente de los compañeros periodistas. Se acaba de presentar la clasificación mundial sobre la libertad de prensa, que es uno de los grandes hitos para Reporteros Sin Fronteras todos los años. Esta clasificación sirve para situar precisamente a cada país y mostrar en qué medida respetan la libertad de prensa o no. Los datos de este año no hay grandísimos cambios. Los países escandinavos siguen siendo los países donde más se respeta la libertad de prensa, donde hay más pluralismo, donde los periodistas son más respetados y hay menos hostigamiento. Y hay que destacar a un país de habla hispana, Costa Rica, que ha avanzado 2 puntos en esta clasificación y está en el lugar quinto, lo cual es sin duda admirable. O un país como Portugal, el vecino Portugal, que también ha avanzado un puesto y está en el puesto 10. España cuelga al 29 y Alemania ha pasado al 12, ha bajado, perdón, al 14, si no recuerdo mal, ha bajado, no, al 13, perdón, porque también el acoso, sobre todo a periodistas en manifestaciones en las calles de Alemania por cuestiones relacionadas con la pandemia, ha hecho que Alemania pierda unos puntos en esta clasificación. Una de las cosas que más preocupa a Reporteros Sin Fronteras en esta clasificación mundial sobre la libertad de prensa es precisamente en qué medida la pandemia ha limitado la libertad de prensa y ha hecho que muchos gobiernos pongan más dificultades a una información transparente. Y la verdad es que es una tendencia que esperamos que remita cuando la vacunación de verdad se extienda por todo el mundo. Porque hoy por hoy tenemos una pandemia de desinformación y muchas noticias relacionadas con la pandemia han dado pábulo precisamente a teorías de la conspiración, a teorías disparatadas. Y muchos gobiernos han utilizado la pandemia pues, para limitar el acceso a la información. De hecho, uno de los datos más relevantes de esta clasificación internacional que elabora Reporteros Sin Fronteras es que un 73% de los 180 países que son analizados en esta clasificación ha habido límites precisamente al acceso a la información. En algunos países de forma muy reiterada y muy abierta, en otros de forma reducida. En este sentido, países como Irán o China pues han sido especialmente coercitivos a la hora de permitir la libertad de prensa. Hay otro dato también muy importante que nos preocupa mucho, que da muestra de que recogemos en esta clasificación. Un barómetro elaborado por Edelman Trust, que es una empresa que colabora con Reporteros Sin Fronteras, ha hecho una encuesta en 28 países y de esa encuesta se deduce de un 59% de los encuestados manifiestan su desconfianza hacia los periodistas. Piensan que los periodistas tratan de engañar de forma deliberada. Bueno, esta es otra tendencia que vemos de manera preocupante en todo el mundo, el desprestigio de nuestra profesión. Recordarán que en tiempos del presidente Donald Trump había una frase que no se le caía de la boca, que era considerar a los periodistas enemigos del pueblo. Con esta imagen del periodista como un testigo incómodo, el enemigo a batir, es una forma de pensar que se ha extendido a muchos más países del mundo. No voy a citar, sí, comenté a citar por supuesto a China o a Rusia, pero incluso países de la Unión Europea, como Hungría o Polonia, también han convertido al periodista en un elemento indeseable. Y las leyes que se están aprobando en Hungría a instancias del primer ministro Víctor Orbán también limitan la libertad de prensa y la pluralidad informativa, algo que nos preocupa especialmente. También otro país de la Unión Europea, Grecia, ha bajado varios puestos en esta clasificación, también precisamente por ataques a los periodistas y sobre todo también, aunque no está vinculado directamente a esta clasificación que se hizo antes, el asesinato de un periodista de investigación en Grecia también nos preocupa especialmente porque sigue una tendencia de la cual estaba libre Europa hasta hace unos años. El asesinato de Daphne Caruana Galizia en Malta o de Jan Kuciak en Eslovaquia nos puso en alerta precisamente que en Europa estén ocurriendo sucesos de esta índole, que periodistas de investigación sean silenciados hasta con la muerte, como es triste norma en países como México, que sigue siendo el país en paz más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Otros de los elementos interesantes de esta clasificación, antes hice hincapié en Alemania y hay otros países europeos
donde ha habido también más agresiones precisamente a periodistas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por manifestantes también, en el caso de Alemania, de grupos de extrema derecha con teorías de la conspiración. Hablaba de Grecia, ocupa el puesto 70, ha bajado 5 puntos, y aquí, pues como recordaba, fue asesinado hace unos días el periodista de investigación Giorgos Karaibas. También ha habido ataques en Francia, en Italia, en Polonia, y también respecto a la pandemia, un caso claro también de repercusión negativa de la pandemia ha sido el gobierno serbio, que detuvo a la periodista Ana Lalic por informaciones críticas hacia cómo el gobierno serbio estaba contando o informando de la pandemia. Dentro del mundo hispano, como decía, nos preocupa mucho el caso de México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, donde la llegada del presidente López Obrador a la presidencia, a pesar de sus promesas, no ha significado que la impunidad, que es uno de los grandes males de la situación de la prensa en México, sigue siendo la ley del día. Muy pocos casos de asesinatos de periodistas son investigados y acaban los culpables siendo juzgados y encarcelados. El grado de impunidad llega al 98%. Y otro país que nos preocupa, citaba antes el caso de Costa Rica, que es el país de habla hispana mejor situado en este índice, ocupa el puesto quinto, ha subido dos posiciones, y en el furgón de cola está un país como Cuba, que está, pues bueno, en triste compañía con países como Egipto, Libia, Arabia Saudí, Siria, Vietnam, Djibouti, China o Eritrea, que sí que cierra la tabla. En el caso de Cuba, nos preocupa que sigue siendo el país peor clasificado de toda América Latina, de todos los países de habla hispana en esta clasificación. El monopolio absoluto que ejerce, monopolio casi absoluto que ejerce la administración cubana, la verdad que impide un verdadero pluralismo. Por no hablar de las acciones constantes contra la prensa independiente, con detenciones arbitrarias, amenazas, cárcel, persecución, asalto a las viviendas de forma ilegal, destrucción del material periodístico, y esto también lo sufren blogueros y periodistas independientes. Por no hablar también del control que se ejerce sobre periodistas extranjeros, sobre corresponsales, las acreditaciones, por ejemplo, de prensa son concedidas de forma absolutamente arbitraria, y cuando un periodista se entiende que da informaciones demasiado negativas de la situación en Cuba, pues se le rescinde el permiso de trabajo y al final es expulsado del país. Esperamos que la mejora de la infraestructura de Internet en Cuba acabe abriendo un poco la mano, aunque de momento no hay ningún indicio que nos permita pensar que las cosas van en esa dirección. Hablando también de América Latina, nos preocupa mucho la situación de Brasil y de Venezuela, dos países donde también desde el gobierno, tanto Bolsonaro en Brasil como Maduro en Venezuela, pues no solo se han dedicado a difundir infundios sobre la pandemia con propuestas médicas completamente irreales, y en casos como Bolsonaro negando incluso el impacto de la pandemia, y recordemos que es uno de los países del mundo donde está habiendo más mortalidad. Y los ataques, además de Bolsonaro, familia y afines contra la prensa son sistemáticos. Esto tiene como contrapartida que ha habido, como por ejemplo, medios periodísticos que han dejado en entredicho las falacias que se difunden desde el gobierno. Respecto a África, me gustaría mencionar tres buenas noticias. A pesar de que África sigue siendo también un territorio muy complicado para ejercer el periodismo, con muchos ataques a periodistas, ha habido tres países que han mejorado sustancialmente en esta clasificación. Es el caso de Burundi, que ha subido 13 puntos, está en el 147, por la liberación de 4 periodistas que estaban encarcelados desde hace tiempo. O en Sierra Leona, que también ha avanzado 10 puntos y ocupa el 75, donde ha sido derogada una ley que criminalizaba los delitos de prensa. O Mali, que también ha subido 9 puntos gracias a que han disminuido el número de agresiones contra periodistas. Dicho esto, y pasando a España, bueno, la verdad es que España está en el puesto 29, no ha subido ni bajado. Ha habido, por nuestra parte, parte de Reporteros Sin Fronteras, se ha denunciado, nos hemos hecho eco de las críticas de muchos periodistas, sobre todo fotoreporteros, que se quejaban de los impedimentos que han tenido para documentar la pandemia. Muchos reporteros de guerra que habían cubierto guerras en Libia, en Siria, en Afganistán, en Irak, se quejaban de que estaban encontrando más dificultades en España para trabajar en hospitales, en cementerios o en depósitos de cadáveres que en estos países en guerra. La verdad es que en
en los primeros momentos de la pandemia, del encierro, las dificultades eran ímprobas. No es que las cosas hayan mejorado exponencialmente, hay un poco más de acceso, pero como consecuencia de eso, la documentación de la pandemia en España no ha sido tan buena como hubiera debido, lo cual no obsta para que algunos periodistas y algunos reporteros hayan hecho un trabajo impecable, aunque muchas de sus fotos no se hayan difundido. Creo que aquí se hay que criticar tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas por estas trabas que se han puesto para documentar la pandemia. Y también hay que criticar, creo que a la propia sociedad civil, porque también muchos ciudadanos se niegan a ver imágenes duras de la realidad. Creo que el papel de la prensa es fundamental y por eso este discurso contra los periodistas de convertirlos en enemigos del pueblo, convertirlos en testigos indeseados porque muestran precisamente realidades que muchos lectores no quieren ver. Creo que es fundamental nuestro papel y bueno, y en Cataluña, donde ha habido tanto acoso en tiempos del procés y después contra periodistas que estaban intentando contar de forma ecuánime la realidad, que vivieron en sus propias carnes en la calle y a través de las redes sociales, un acoso que desde Reporteros Sin Fronteras denunciamos. También criticamos la actitud del gobierno canario y del Ministerio del Interior respecto a la cobertura de la llegada de inmigrantes a Canarias. Muchos fotoreporteros quejaron también de las dificultades que tenían para informar adecuadamente de la llegada de inmigrantes, y esto lo criticamos ante el Ministerio del Interior. También cuando se difundió por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación de una directriz sobre la libertad de prensa y sobre todo la desinformación, Reporteros Sin Fronteras también criticó las ambigüedades de esta ley que podía dar lugar a un entendimiento de que el gobierno pretendía determinar qué es buena información y qué es mala información. El gobierno reculó y el general Ballesteros está al frente de este departamento del gobierno, pues reconoció que la redacción de la ley no era precisamente impecable y pidió el consejo de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras para corregir estas posibles malinterpretaciones de una ley que pretendía sobre todo luchar contra la injerencia externa que países como Rusia han demostrado que emplean de forma sistemática. Reporteros Sin Fronteras aprovechó la ocasión para reclamar algo que nos parece fundamental, que es la alfabetización mediática. La forma en que concebimos la realidad, concebimos el mundo es cada vez más a través de Internet, de las redes sociales. Por eso nos parece necesario que desde la infancia, desde la primaria, se enseñe a los niños a leer Internet, a determinar qué es verdad y qué es mentira y cuáles son las buenas fuentes, las fuentes potables, las fuentes fiables. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer tanto en la escuela, en la universidad, como nosotros periodistas, y ver en qué medida con nuestro comportamiento en las redes sociales estamos contribuyendo o no a la desinformación. Y por eso hago una apelación desde Reporteros Sin Fronteras a ser mucho más cautos a la hora de compartir informaciones, mensajes, fotografías o vídeos que apelan precisamente a nuestras emociones. Creo que una forma inteligente de moverse en las redes sociales y en Internet es desconfiar siempre de las informaciones que apelan a nuestra emoción, con las que estamos de acuerdo casi sin pensarlo. Sería conveniente pararse a pensar y, en la medida de lo posible, tratar de propiciar un debate mucho más plural, mucho más abierto. Es cierto, y es uno de los problemas que vemos también en España, es la polarización política a la que han contribuido muchos periodistas que, en vez de preocuparse de buscar la verdad y de distanciarse del poder, adoptan posturas políticas netas y demasiado claras. Nuestro papel, como recordaba Robert Fisk en un documental que se acaba de difundir, que se llama Esto no es una película, que es un recordatorio de su vida como reportero en Oriente Medio para el periódico británico The Independent. Él decía precisamente la necesidad primero de acercarse a las fuentes informativas de primera mano, acercarse con los 5 sentidos y después, por supuesto, desconfiar del poder, alejarse siempre del poder, que es una norma que nos parece interesante. Bueno, y esto es todo. Tienen todo el informe de Reporteros Sin Fronteras con mapas e información muy exhaustiva de cada país del mundo, en qué medida países han subido o han bajado, en la página web de Reporteros Sin Fronteras. Y aprovecho para animarles a hacerse socios de Reporteros Sin Fronteras o hacer una donación para seguir defendiendo un bien tan valioso como la libertad de prensa, que permite que una democracia funcione adecuadamente. Muchas gracias y buenas tardes. Una pregunta, Alfonso, antes de despedirte. El informe del Departamento de Estado estadounidense respecto a la intervención de algunos poderes españoles sobre los periodistas y de algunos partidos, ¿qué opinión le merece a Reporteros Sin Fronteras?
está fundamentada, está crítica, que en definitiva, ¿qué opinión le merece al presidente de Reporteros Sin Fronteras? Bueno, la verdad que prestamos mucha atención a este informe. Este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos nos parece muy relevante y a tener en cuenta, por supuesto. Y sobre todo las críticas que hace algunos actores políticos. También el informe de Reporteros Sin Fronteras habla en concreto de Vox criticamos claramente los abusos que hace Vox cuando limita el acceso a sus actos políticos a determinados medios o cuando en la cobertura, en la celebración de algunos de sus eventos se han propiciado situaciones violentas hacia los periodistas. Nos parece inadmisible que un partido que pretenda gobernar, y de hecho gobierna en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos, tenga estos comportamientos claramente antidemocráticos. O también criticamos que desde un partido como Unidas Podemos se señale directamente a algunos periodistas porque nos parece que no es papel de un partido político este tipo de actitudes que ponen en entredicho precisamente el respeto a la libertad de prensa. Y también el Departamento de Estado hacía hincapié precisamente en los intentos de control de la información desde instancias gubernamentales. Nos parece que es un toque de atención, aunque esto surgió en la administración anterior, en donde presidía el gobierno Donald Trump, pero también esto ha sido acogido por el nuevo gobierno norteamericano. Entonces me parece que es importante que el gobierno español vele precisamente por esta separación de poderes y no trate de controlar la información desde el propio gobierno. Muchísimas gracias, Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras, una ONG profesional, periodística, hermana de Foment de la Información Crítica, y muchísimas gracias por tu colaboración y apoyo. Hasta siempre. Gracias, hasta pronto.